como les comentábamos, la compañera Linet Wolf, que ahí la tenemos ya conectada. ¿Cómo está, Linet? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Aquí estamos bien. Gracias. No, ¿Y ustedes? yo súper, pues, feliz de estar acá. Aparte de acá Contorno es estoy maravilloso. Sí, bonito, estoy acá en Santiago, en la comuna de Peñalolén, en las faldas de la cordillera, de la precordillera. Para la gente que no es de Chile, nosotros tenemos no sé, el regalo de poder tenemos acá la precordillera y la cordillera al lado. Yo vivo acá al ladito. Así que desde acá estamos transmitiendo, parece que estamos lejos, pero en verdad estamos cerca porque nos conectamos. Elinet, para empezar, Ok. cuéntanos de tu historia. Cuéntanos de tu historia. Yo sé que estuviste entre el 81 y el 83 en la gloriosa Nicaragua revolucionaria. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú, una mujer chilena de izquierda, a participar en este proceso y cómo fue tu participación? Bueno, mira, por supuesto que para nosotros, para cualquier revolucionario del momento, digamos, de la época, la Revolución de Nicaragua fue un tremendo acontecimiento, especialmente para el pueblo chileno, ¿no? Y los chilenos y chilenas que estábamos, en este caso como el mío, en el exilio. Yo tuve que salir del exilio siendo prácticamente una adolescente con mi familia y después de la dictadura militar y concentrada y ocupada en tratar de hacer algo que me permitiera regresar al país, que me permitiera luchar en contra de la dictadura, que me permitiera ayudar a mi pueblo. Y en ese ámbito de cosas, siendo militante del Partido Socialista, era bastante joven, en realidad era militante de la Juventud Socialista, pero rápidamente pasé a militar al partido. Antes de cumplir mis 18 años, recibí la misión de ir a una formación político-militar para poder empezar a prepararnos, digamos, y porque se veía que la cosa en Chile venía durísima. Estoy hablando del año 75, ¿ya? Entonces, bueno, yo hice mi formación militar en Cuba durante 5 años y en este periodo pasó y ocurrió este tremendo avance, digamos, de la lucha revolucionaria y militar del Frente Sandinista en Nicaragua. El año 79 triunfó la revolución. De hecho, muchos chilenos y chilenos a los cuales yo conocía absolutamente a todos, porque eran mis compañeros que estaban en la formación militar en Cuba, se dispusieron, digamos, para ir a Nicaragua a apoyar ese proceso revolucionario prácticamente en la última etapa. Bueno, no se sabía cómo iba a ser el desenlace, pero al principio del año 79 fueron. Te quería aprovechar de hacer una pregunta, ya que nos comentaste de tu estadía en Cuba. ¿Cómo se respiraba en Cuba en esos años el proceso revolucionario nicaragüense? Porque es un contexto donde ya hay un golpe militar en Chile, donde prácticamente hay gobierno autoritario militar en toda la región, y aparece este foco, esta luz de esperanza que es Nicaragua. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se respiraba? Bueno, tú comprenderás que en Cuba todo era revolución. Nosotros en Cuba no solamente respirábamos, digamos, por el proceso nicaragüense, respirábamos también y estábamos súper atentos a todos los procesos revolucionarios. En esos años había un tremendo avance de los procesos revolucionarios, por ejemplo, en África, ya donde también Cuba tenía un gran aporte internacionalista en aquello. Entonces, para nosotros era en Angola en particular, ¿cierto? En ese periodo, un poco antes, yo diría, un poco antes de la Revolución Nicaragüense, o por ahí, en esos periodos. Entonces, y por otro lado, como chilena, ¿cierto? Lo que pasaba en Nicaragua era tremendamente importante, porque nosotros que estábamos preparándonos para un proceso que no sabíamos cómo iba a continuar en Chile, una vez que nosotros, la idea nuestra era formarnos allá y después venir a Chile, digamos, a ver qué hacíamos, ¿no? A organizar al pueblo, a organizar y a mejorar la organización de nuestros partidos políticos que estábamos ahí dando la lucha. En Chile todavía en esa época no pasaba mucho porque el real despertar y la resistencia en Chile empezó a cobrar fuerza más bien en los años 82, 83. O sea, todavía en Chile era muy hegemónica, digamos, la dictadura, y estábamos nosotros en un repliegue completo. Por lo tanto, tampoco eran momentos en que nosotros nos estábamos incorporando a la lucha en Chile.
Entonces la revolución sandinista un poco también a darnos la oportunidad a nosotros de poder materializar y de poder hacer aquello que habíamos estado estudiando y en lo cual nos habíamos formado. Y muchos chilenos fueron a Nicaragua y bueno, se incorporaron meses antes del triunfo. No se podría decir que porque llegaron los chilenos triunfó la revolución, pero los acontecimientos, digamos, rápidamente produjeron este desenlace victorioso en julio del año 79 para el sandinismo. Y se fue Somoza, bueno, y todo aquello que pasó. Bueno, yo en ese momento todavía estaba en formación en Cuba, así que no me incorporé. Tenía que terminar primero mi formación. ¿Y cuál era tu formación? ¿Tú en qué áreas te estabas preparando? Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Queremos saber. Yo éramos todos éramos un poco profesionales, ¿no? En general, los compañeros que eran hombres se formaban como jefes de tropa en las distintas especialidades militares. Y a las mujeres, porque habíamos varias mujeres que nos estábamos formando, allí éramos todas socialistas en realidad al principio, después se fueron incorporando compañeras comunistas, a la formación profesional ya más como ingenieros, ¿ya? De hecho yo estuve 5 años en formación y soy ingeniero electrónico, digamos, con especialidad en telecomunicaciones. Y habían también estudios de ingeniería mecánica, digamos, con especialidad en transporte. Había quienes estudiaban, bueno, las áreas de la ingeniería militar. Pero en general nosotros nos formábamos en todas las áreas. Eso fue lo que me correspondió hacer a mí. Y cuando terminé mi profesión, ya terminé mi carrera, digamos, empecé a buscar otros rumbos, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, mi objetivo no era irme a Nicaragua, mi objetivo era irme a Chile, a volver a Chile. Estoy en Chile ahora, volver a Chile, hacer el aporte que teníamos que hacer todos estos jóvenes idealistas, revolucionarios, tratando de ser consecuentes con lo que pensábamos, para venir a hacer nuestro aporte a Chile. Pero como digo, no estaban muy bien las condiciones, nuestros partidos todavía no estaban trabajando en el ingreso de estos cuadros políticos militares al país, y en ese minuto, en realidad, para mí por lo menos lo más revolucionario que podía hacer era ir mientras tanto ocurría esto en Chile, ¿cierto?, era ir a Nicaragua a ofrecer mis servicios profesionales, los cuales sin duda fueron muy bien recepcionados y llegué a trabajar, digamos, al ejército en formación en el área de telecomunicaciones, directamente en la Dirección Nacional, con Popo Chamorro, que fue mi jefe allí, el que me recibió para aquí. Oye, Linet, ¿y tú cuando fuiste, te dijeron ya, tienes que ir a Nicaragua, qué sentiste? ¿Te dio miedo? ¿Te dio ganas? No, ¿querías ir a...? ¿Qué estabas tú, así, humanamente? Déjame decirte que no fue tan así como que me dijeron que tenía que ir a Nicaragua. En realidad, me costó un poco que mi partido me permitiera ir a Nicaragua, por distintas razones que no son del caso comentar aquí, ¿no? Pero no, yo tuve que pedirle al partido que me mandara para allá porque yo consideraba que era lo más revolucionario que se podía hacer en ese minuto y que además tenía que ver con la formación que a mí me habían mandado a hacer, a estudiar, para estar preparada, digamos, en mejores condiciones para poder arribar a Chile cuando fuera el momento necesario. Es decir, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque las tareas que a mí me había dado el partido, después de haberme tenido 5 años estudiando ingeniería en telecomunicaciones, no tenía nada que ver con los 5 años de estudio. Entonces yo decía, esto no puede ser. O sea, por algo me formé, digamos, y por lo tanto en Nicaragua es donde donde yo puedo mejor aprender y era lo más revolucionario. Entonces, tiene que ver un poco con eso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Nicaragua, culturalmente? Así como, ¿cuál contraste viste? Tú venías de Chile, pasaste por Cuba, llegaste a este país centroamericano. ¿Cuánto conocías a Nicaragua antes de llegar? ¿Cuál fue la cuestión cultural? No conocía casi nada. Yo te estoy hablando que yo llegué a Nicaragua con, ¿cuánto? 22, 23 años de edad. De los cuales me había pasado 5 en Cuba estudiando, y la verdad que aparte de saber del frente de la revolución y de cómo estaban ocurriendo los acontecimientos de Nicaragua como pueblo, no mucho, digamos. Mira, ¿qué me llamó la atención del pueblo ecuatoriano? Primero, su valentía, su valor, su alegría
su felicidad, que era un poco lo que yo había también aprendido a conocer en Cuba, ¿no? Un país centroamericano, muy alegre, muy sufrido, pero y con muchas dificultades, pero con muy buena disponibilidad, digamos, para con muy buena disponibilidad para enfrentar las vidas como vengan. Ellos me llamaba la atención que ellos vivían muy el día a día, bueno, después de 50 años de dictadura, digamos, con todas las experiencias que habían tenido de vida dura, difícil, y otros con otro tipo de problemas también, pues, un tremendo terremoto, donde en realidad el pueblo fue poco lo que pudo aprovechar la solidaridad internacional. Entiendo que se la robaron todos los poderosos. Entonces, bueno, un pueblo que a ti te puede, desde la humildad, desde la sencillez, te puede mostrar lo que es verdaderamente importante en la vida, ¿no? Solidaridad, mucha, yo diría humildad, ¿no? En Chile, los chilenos no somos un pueblo humilde, haciendo una diferencia con los chilenos, digamos, yo creo que eso es una cosa muy importante. Pero también, ¿sabes qué? Mucha dignidad, mucho orgullo, mucha dignidad por Sandino, por su historia, mucha dignidad por lo que ellos habían sido capaces de hacer, se sentían dueños de su destino, una felicidad de pueblo que siente que de él depende y de cada persona depende, digamos, el futuro. Algo un poco que yo había logrado visualizar siendo casi niña, adolescente, en estos 3 años cortitos que tuvimos nosotros de gobierno popular, donde de verdad también recuerdo haber visto un pueblo muy feliz, muy dueño de su destino, tratando de hacer las cosas que creía. O sea, reconocer en el pueblo nicaragüense y en mi pueblo, en esos pequeños años, digamos, de victoria, de gloria, fue como importante. Elinet, eso, y bueno, revolucionario. Te queríamos, en esa línea te queríamos hacer una pregunta, tu calidad con tu formación. ¿Qué explica el triunfo militar de la Revolución Sandinista en el 79? ¿Por qué se da? ¿Cómo ocurre? Háblanos de eso, a ver. Tengo mucho interés. Mira, sí, lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista militar en realidad no es mucho lo que se pueda... yo creo que más que un triunfo militar, eso es... Sí, lo militar fue una cuestión de apoyo, digamos, ¿no? Por supuesto, fue una lucha armada, pero es un apoyo a una lucha social y política resuelta de un pueblo muy mayoritaria. Con esa revolución triunfó también cuando hubo, antes que lo militar, hubo un aspecto que es más bien político, que es el tema de la unidad de las fuerzas que están luchando en contra de un enemigo común. Entonces, yo fíjate que creo que más que un impacto, digamos, desde lo militar en el triunfo de esa revolución, hubo un impacto más bien político, que al final es lo que resuelve los temas. Lo militar no es lo esencial, lo militar tiene que estar ahí porque es un apoyo, porque el enemigo está, pero te está enfrentando, digamos, el enemigo es el que tiene las armas, el que tiene todo el poder de las armas. Entonces los pueblos tienen que prepararse, digamos, para poder en algún minuto en que vayan a dar, entre comillas, el asalto, ¿verdad?, al poder, puedan contrarrestar este poder militar del enemigo. Pero en realidad lo que hace triunfar las revoluciones son las mayorías, las grandes mayorías, las convicciones y sobre todo la unidad. La unidad. Y en ese sentido, pues, tú lo dejas de manera muy clara, o sea, siempre lo militar subordinado a lo político, al proyecto político, a la soberanía del pueblo. ¿Cómo nos hablabas de la unidad? ¿Qué rol cumple la figura de Sandino, la memoria, el relato, digámoslo, no sé, nacional popular, revolucionario, que se construye en el proceso sandinista? ¿Cómo ves tú el rol eso de la memoria, un poco, la memoria de los pueblos en sus procesos de lucha? Claro que es importante, pues, porque por supuesto que el pueblo nicaragüense siempre va a tener sus referentes y además yo creo que también es cierto de que son referentes que de una u otra manera han tenido un triunfo. O sea, son muy decisivos. Con decisión, con valentía, con mucha voluntad y convicción, el ejército de Sandino, digamos, logró derrotar a
al imperialismo norteamericano en territorio latinoamericano, en tierra nicaragüense. Que entre paréntesis, yo cuando llegué a Nicaragua, ¿cómo sería de ignorante sobre Nicaragua? Que yo hasta ese minuto pensaba que la primera victoria latinoamericana contra los yanquis había sido en Playa Girón, digamos, pero en realidad llegando a Nicaragua me enteré que había sido en Nicaragua, digamos, y unos cuantos años atrás con Sandino. Es decir, porque uno va conociendo las cosas en la medida que tiene acceso, digamos, a la información, por supuesto. Entonces, mucha convicción. Entonces, este pueblo nicaragüense, obviamente, ¿cierto?, que crea y forma su Frente Sandinista de Liberación Nacional, tiene como referente a Sandino. Por ejemplo, en Chile, yo te podría decir de que para cuestiones militares nosotros tenemos pocos referentes y pocos referentes exitosos. Piensa tú que, por ejemplo, cuando el Partido Comunista constituyó su fuerza, digamos, de avanzada, política revolucionaria y con características, digamos, militar, fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, el referente, digamos, de un hombre luchador era Manuel Rodríguez en la época, en la historia de Chile, desde el pueblo, digamos, o desde un luchador por el pueblo, por las cosas del pueblo, y de ahí no hay mucho más. Entonces, y por otro lado, nosotros tuvimos un gobierno popular que es muy referente para nosotros, que yo creo que va a servir para el futuro de Chile y de las luchas de Chile muchísimo, pero no tiene, o sea, lo que falló grandemente fue el componente militar, por ejemplo. O sea, no fuimos capaces de enfrentar bajo ninguna circunstancia, digamos, la andanada, digamos, y la tremenda avanzada que nos hizo militar, digamos, el enemigo, y nos liquidó en horas. Nos liquidó en horas, un proceso que era tremendamente maravilloso. Entonces, creo que en la memoria de los pueblos no cabe duda de que es muy importante lo que ha pasado antes, y nosotros tenemos que ir a rescatar de esa historia, ¿cierto?, lo que nos puede servir y lo que podemos traer al presente para poder, sobre pie firme y sobre terreno poderoso, digamos, poder levantarnos hacia adelante. Perfecto. Mira, para ir pasar a la última parte de esta interesante entrevista, como les comentamos, estamos acá dialogando en vivo con Elinet Wolf, quien es una compañera chilena, combatiente internacionalista chilena en Nicaragua, lo cual nos está contando un poco cómo vivió todo ese proceso. Te quería preguntar sobre el presente. ¿Cómo ves tú la situación de nuestra América en un contexto de agresión imperialista muy, muy acentuado en contra de Nicaragua, en contra de Venezuela, en contra de Cuba, y donde también tenemos gobiernos fascistas ya derechamente, Bolsonaro, y tenemos otros que están dándose un giro a la derecha, cada vez más a la derecha, como Piñera? Vemos una salida de los militares a la calle en varios países. ¿Cómo ves tú la situación? Sí, mira, voy a referirme a eso, pero antes de referirme a eso quiero rendir un homenaje, no me voy a restar, digamos, de recordar aquellos grandes y centenares de compañeros chilenos y compañeras chilenas que estuvieron en la Revolución Nicaragüense. Un homenaje por la lucha internacionalista que dieron ellos, los que estuvieron ahí antes de julio del 79. Las mujeres en particular les correspondió el rol de ser las médicos, digamos, las médicos que pudieron hacer un soporte importante para el Frente Sur en Nicaragua. Tenemos varios compañeros que cayeron ahí en esa etapa de la revolución. El compañero Lagos, el Payo Lagos, Daisy Huerta y otros compañeros, digamos, que también incluso fueron heridos y que eventualmente no llegaron a morir. Entonces uno no puede dejar de hablar de esto. Mira, ahí está mi amiga la Chani, ingeniera mecánica, con su compañero que sí estuvo en Nicaragua. Qué lindas fotos, hermosas fotos de mis compañeros. Ahí están las médicas, ves tú, la Gloria está ahí, qué lindo. Eso no quería dejar de decirlo porque en realidad es un orgullo. Es un orgullo. Elinet, disculpa, ¿te puedes poner más al centro de la pantalla? Ponte más al centro de la pantalla para que te veamos bien. Estoy media perdida. ¿Dónde está la pantalla? Ahí. Bueno, y sobre lo que tú me preguntabas. Sin memoria no hay historia. Sí, nosotros en realidad tenemos
somos muy orgullosos de lo que hicimos. Nos juntamos a veces, conversamos, somos muy orgullosos de lo que hicimos. Mira, sobre lo que tú me preguntas, claro, es difícil la situación, pero ¿sabes qué? Yo soy optimista. Nosotros estamos en un momento de crisis, de una crisis profunda del sistema que nosotros queríamos y hemos luchado toda la vida por derrotar. Entonces es un poco el cumplimiento de las condiciones objetivas, el agotamiento de este sistema que definitivamente nunca fue capaz de resolver los problemas de la sociedad, los problemas de las personas. Sobre todo eso es demasiado inhumano, donde la concentración de la riqueza, digamos, es extrema. Entonces los pueblos se agotan, o sea, aquí hay dos formas de agotamiento del sistema. Uno, que se agota el sistema por sí solo, digamos, la sobreexplotación de la naturaleza, de los medios, en fin, y por otro lado los pueblos, que no tienen por qué seguir resistiendo, digamos, este tipo de cosas. Entonces yo creo que nosotros estamos asistiendo a un proceso de descomposición final de la etapa, o sea, del sistema capitalista en su etapa neoliberal, obvio, y por otro lado los pueblos nos estamos recomponiendo, y esto... bueno, a mí me tocó, siendo muy joven, digamos, la época de los años 70, los años 80, la lucha contra la dictadura, a donde yo me incorporé a luchar clandestinamente desde el año 84 en adelante. Pero ahora los jóvenes del mundo y los jóvenes chilenos estamos y yo creo que en algunos países más y en otros países todavía a la espera, digamos, de organizarse y de despertarse. Pero por lo menos en Chile la juventud yo creo que ya está completamente con la bandera lista, digamos, o sea, ya tomaron las banderas, ya las levantaron y ahora solo falta ver cómo seguimos. Es un momento muy complejo. Yo creo que no estamos muy preparados para saber qué es lo que se viene y qué es lo que va a pasar. Yo me temo de que la reacción, el imperialismo va a tratar de volver a levantar en nuestros pueblos y en nuestros países latinoamericanos una contrarrevolución vía golpes de Estado, que hasta ahora han sido golpes blancos en varios países, pero ya tú ves cómo se van recuperando, digamos, por ejemplo en Argentina ya se recuperó por vía de las elecciones. Yo creo que después de Bolsonaro no hay otro derechista en Brasil, yo creo que después de Piñera no hay otro derechista en Chile, o sea, los procesos, digamos, van. Ahora, ¿qué significa de que la derecha vuelva a perder el camino que un poco ha ganado, digamos, por el desgaste que hemos tenido estos últimos 30 años? No sé lo que va a significar, seguramente va a sacar a sus tropas a la calle nuevamente. Pero bueno, ahí estaremos y ahí veremos lo que tenemos que hacer. Yo ya estaré en otra etapa de mi vida y otros serán los que tendrán que levantar las banderas que nosotros ya vamos dejando abajo. Nunca se deja de luchar. Nunca se deja de luchar. Claro, ahí vamos a estar. Interesante eso que dices tú de la juventud rebelde chilena que está ahí en pie de guerra ya contra este sistema. Y lo interesante de que no solo basta eso, hay que construir un proyecto nacional y eso se sostiene sobre relatos comunes. O sea, por eso reivindicar a Gabriela es tan importante, la revolucionaria. Y bueno, reivindicar a los grandes dirigentes y dirigentes nuestroamericanos como Sandino. Mira, y como a Gabriela, a Salvador Allende, la izquierda chilena o la antigua izquierda chilena, la tradicional, fue la primera en dejar abandonado a Salvador Allende. O sea, mi partido, yo ya no soy militante del Partido Socialista, mi partido, de donde era militante Salvador Allende, dejó Allende, la bandera de Allende la dejó hace rato de ladito. Es muy terrible, entonces tiene que haber una recomposición de fuerza, tiene que haber otra cosa, que es lo que se está gestando en este minuto, y qué bueno que sea así. Las conciencias. Qué bueno que sea así. Así es, y así será. Ya pues, Linet, muchas gracias por el tiempo. Eso, y por conectarte, por contarnos un pedacito de tu historia, que aunque haya sido un pedacito es muy importante para todos y todas las que estamos escuchando en Nicaragua, desde Managua, en Santiago, en Chile, en los distintos lados y sectores recónditos de nuestra América y el mundo. Muchas gracias, Linet, te pasaste. Gracias a ti, Nicolás, por la oportunidad que me das y un abrazo muy grande a mi pueblo nicaragüense.